Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, mucha información. Ahora en un ratito vamos a estar hablando con Martín Redrado de dos temas que están preocupando y mucho. Uno es qué pasa con las reservas del Banco Central, es decir, cuántos dólares hay en las reservas del Banco Central. El Banco Central estuvo vendiendo en octubre, estuvo vendiendo también ahora en noviembre, más que en octubre, y hay preocupación sobre cómo se administran los dólares para pasar el verano. Del otro lado, los pesos que hay de vencimiento de deuda en pesos por delante y si efectivamente el Ministerio de Economía va a poder mantener esta situación donde va administrando con cuentagotas los dólares sin que se le dispare el tipo de cambio oficial. También vamos a hablar de qué está pasando con la inflación. Atención, el Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires dio finalmente 7% en el mes de octubre. Mañana se va a conocer el dato del INDEC, así que hay mucha expectativa sobre cómo fue la inflación de octubre y sobre todo qué está pasando ahora en noviembre. Y vamos a contar algunas cositas de esta negociación contrarreloj que está llevando adelante con empresas para que congelen, entre comillas, un acuerdo de precios con aumentos máximos del 4% por los próximos 4 meses a cambio de poder acceder a dólares del Banco Central al tipo de cambio oficial. En un ratito va a estar acá en el piso Miguel Ángel Pichetto, un hombre que me parece es interesante escuchar en este momento cómo está jugando la pelea en la oposición rumbo al 2023 y cómo cree que va a jugar el peronismo en este armado rumbo al 2023. Ya está en el móvil el expresidente del Banco Central, Martín Redrado. Redrado, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. ¿Cómo va, Maxi? Aguardame un segundito, por favor. Creo que hay una descoordinación con la producción porque no estamos listos para salir con Martín. Así que yo te pediría que me des un minuto más y volvemos con vos. ¿Puede ser? Claro, Fabián. No está nuestro colega Fabián Rubino. Gracias, Fabián. No sabía que estabas ahí en el móvil. Por supuesto, Fabián, ahí te estás acomodando. Con todo gusto, en un ratito vamos a estar con Fabián Rubino y con Martín Redrado ahí en el móvil. Atención con lo que está sucediendo también desde el punto de vista político. Vamos a hablar un ratito de lo que ha sucedido con el fallo de la Corte por el Consejo de la Magistratura y ha salido muy duro el oficialismo a cuestionar este fallo. A ver si tenés ahí 30 segundos el jefe de gabinete, Juan Mansur, que cuestiona el fallo de la Corte por el Consejo de la Magistratura y detrás de eso ha salido también el núcleo duro del kirchnerismo a cuestionar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No estamos de acuerdo con este fallo. En cuanto al decreto de prórroga de las sesiones en el Parlamento, eso lo está definiendo el presidente de la Nación en el día de hoy, previo a su viaje, digamos. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las cuestiones electorales, que es lo que usted pregunta, eso de nuevo, lo vuelvo a decir, eso queda dentro de lo que es el ámbito del Parlamento y de lo que define el Parlamento siempre hemos sido respetuosos. Ahí están, fíjense, ¿no? Ahí están después de la reunión de gabinete Pablo Mansur con Guado de Pedro, Aníbal Fernández y Tolosa Paz. Atención porque ahora vamos a políticamente contar. Esa foto, más allá del contenido de lo que habló del fallo, fíjate, muy importante la foto porque es Guado de Pedro, el hombre de Cristina en el Congreso, Aníbal Fernández, que hoy te diría que es la principal espada dialéctica y política de Alberto Fernández en lo que tiene que ver con el gabinete, y Juan Mansur, que siempre oscila entre Alberto y los gobernadores y con las ganas de irse a Tucumán y que Alberto le pide que se quede, más Victoria Tolosa Paz, que también políticamente es persona de Alberto Fernández. La foto es una foto de unidad que es para prestarle atención, por lo menos. Contame la información de lo que dijo el kirchnerismo respecto al Consejo de la Magistratura, después vamos a hablar del tema y tengo el móvil en el Congreso. Sí, el kirchnerismo hizo una conferencia de prensa y ratificó la decisión de que es un avasallamiento sobre la democracia y que es inaplicable. ¿Qué significa esto? Que Cristina no va a retirarlo a Martín Doñate, que es la persona que ella había designado como miembro de la segunda minoría para representar al Consejo de la Magistratura y que se va a mantener con esta tesitura. Entramos en un conflicto entre poderes. ¿Qué plantearon? Esta manipulación que intenta hacer Horacio Rosati, nombre y apellido, el presidente de la Corte, es evidente.
Bien. Es un avasallamiento. Esto planteó el kirchnerismo en una conferencia de prensa muy dura contra la Corte Suprema de Justicia y reiteramos, entramos en un terreno de conflicto entre poderes. La Corte dice que no corresponde el nombramiento de Doñate y que tiene que reponer Cristina a Luis Juez, que era la persona que había nombrado en el Consejo de la Magistratura la segunda minoría, y Cristina Kirchner no parece estar dispuesta a llevar el nombre de Luis Juez al Consejo de la Magistratura. Después vamos a analizar este tema con la doctora Natalia Bolosín. Está Gaby Prosperi en el Congreso, en el Senado. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Exactamente, ¿cómo estás Máximo? En mediodía, respecto de lo que recién decía Pablo, justamente ha concluido hace instantes nada más la conferencia de prensa que encabezó la titular del Interbloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti. También estuvo la presidenta del Bloque Nacional y Popular, en este caso la ex gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Y también habló Juliana Di Tulio, la titular del Bloque de Unidad Ciudadana. Nosotros estamos aquí con Mariano Recalde, también estuvo secundando a las que tomaron la palabra, las tres senadoras que recién describía. Bueno, Mariano, en principio, recién Pablo decía, inaplicable desde todo punto de vista y sin práctica, sin posibilidad de imponerlo empíricamente. ¿Por qué cree usted entonces que la Corte Suprema, siendo un fallo inaplicable, lo da a conocer en estos momentos? Bueno, es un fallo político, es un fallo donde se dedica a criticar a Cristina como si tuviera algo que ver con la división de los bloques que lo definen los senadores, y la presidenta del Senado lo único que puede hacer es aceptar lo que definen los senadores. Es un fallo político que es muy grave porque avasalla otros poderes. Estamos en democracia, en una república donde hay tres poderes que tienen que funcionar de forma independiente y en forma equilibrada. Hace rato que la Corte viene avanzando sobre los otros poderes, sobre el Ejecutivo y sobre el Legislativo. Se arroga facultades legislativas y crea y diseña un Consejo de la Magistratura como a ella se le ocurre, cuando debería hacerse por ley, y ahora define o quiere definir cómo se conforman los bloques en el Senado. Y dice, y ahí metiéndonos en el fondo del fallo, ¿no? Dice que la UCR y el PRO pueden poner uno por cada subbloque, pero que el Frente de Todos no puede tener dos bloques. Esa división, dice, es falsa y no vale. Dice, y es inoponible al Consejo de la Magistratura. Ahora, la división de Cambiemos, Juntos por el Cambio, sí vale, que fueron la misma boleta. Cuando siempre los bloques y las facultades de definir los bloques fueron cambiando y adaptándose por decisiones políticas que son discrecionales y que la Constitución Nacional le da a los senadores y a los diputados. La Constitución Nacional dice que se organizan de acuerdo con un reglamento interno y el reglamento dice que los bloques se arman discrecionalmente, de acuerdo a decisiones políticas. Entonces, estos bloques forman parte del juego parlamentario, del juego democrático. No puede la Corte decir, no, vos, tu división no vale, y la de Cambiemos sí, entonces le voy a poner con un consejero por el PRO y otro por la UCR. Y después, si viene la coalición cívica, le meto... Correcto, correcto. Ahí estaba entonces el senador Mariano Recalde, Maxi. Nosotros tenemos más testimonios. En cualquier momento retornamos desde aquí, desde el Senado de la Nación, justamente para recabar más testimonios después de esta conferencia políticamente muy fuerte del interbloque del Frente de Todos. Bueno, ahí estaba la conferencia que contamos. Este es el número 23 de las prioridades de la sociedad en este momento. Por eso no quería empezar el programa con este tema, quería empezar con economía, pero me dijeron que había un móvil en el Senado con esta conferencia y bueno, ahí estaba el senador Recalde. Después me hubiese encantado, digamos, son temas jurídicos que yo no manejo, me hubiese encantado poder entablar un diálogo entre la doctora Bolosín, que había escrito sobre este tema hace rato, y la Corte falló en línea de lo que había dicho la doctora Bolosín en un artículo muy interesante, y Recalde, pero... ya les digo, la idea era empezar con temas económicos, estaba justo esto en el Senado, ahí tienen la visión de Recalde, en un ratito va a estar la visión de Natalia Bolosín. Insisto, tema 23 a 28 en las prioridades de la sociedad, ¿no? El mundillo de la política dando vuelta alrededor de temas insólitos. Mientras, por otro lado, la economía se revuelca. Mientras, por otro lado, están en una situación muy, pero muy delicada de cómo siguen los próximos 12 meses.
Hay preocupación por el tema de lo que está pasando con las reservas del Banco Central. El Banco Central en septiembre acumuló 5.100 millones de dólares para las reservas netas, es el cuadro 1 reservas, y eso fue con el dólar soja, con el dólar a 200 pesos para la soja. En octubre vendió 490 millones de dólares, aún con muchas restricciones para el pago de importaciones. Y en noviembre ya lleva vendido en 7 días hábiles 535 millones de dólares, también con muchas restricciones para el pago de importaciones. De hecho, están todos los industriales, todos los importadores quejándose que le están restringiendo absolutamente todo el acceso al mercado cambiario porque el Banco Central está soltando los dólares con cuentagotas. Ahora, pese a esto, viene una dinámica muy compleja porque el Banco Central tiene que proteger esos dólares que acumuló con el dólar soja para pasar el verano, por lo menos por los próximos 4 meses, hasta que en marzo-abril llegue la cosecha gruesa. De hecho, uno ve la demanda de dólares que va a tener en los próximos 4 meses el Banco Central, está arriba de los 8.000 millones de dólares, entre todo el tema de pago de dólar tarjeta, dólar ahorro, la deuda comercial que se acumuló con importadores desde junio, cuando se los obligó a conseguir crédito comercial de 180 días, y otros ítems. Vamos a la placa siguiente, para ver el total de 8.200 millones de dólares. El pago de deuda, ahora en enero hay que pagarle 1.100 millones de dólares a acreedores privados, y después hay pago de deuda con organismos internacionales distintos del FMI, que también hay que afrontar. Para eso está Sergio Massa negociando con Washington que haya nuevos préstamos de organismos internacionales que no son el FMI. Pero bueno, lo cierto es que están muy justos los dólares y siempre que eso ocurre se resiente el nivel de actividad, los precios y la incertidumbre. Sigue el tema de la expectativa de devaluación. Ahora sí, lo tenemos a Fabián Rubino con Martín Redrado, con el expresidente del Banco Central, ideal para hablar en este momento, en esta coyuntura, y sobre todo para tratar de ver cómo es el escenario que él está imaginando para 2023, si es un escenario mejor o peor. Fabián, ¿cómo estás? Ahora sí, Maxi, buen día. Estamos aquí con Martín Redrado, que ya está en comunicación contigo y pueden saludarse. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, Martín? Gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica en la cual todos estamos con un ojo mirando las reservas del Banco Central y, por otro lado, bueno, viendo qué pasa con la inflación, viendo qué pasa con el nivel de actividad, viendo qué pasa con el pago de importaciones y también qué pasa con la refinanciación de la deuda en pesos, que hay vencimientos muy grandes en todo el año próximo y si no se refinancian, parte de eso presiona sobre los dólares libres, que Massa, desde su llegada al Ministerio de Economía, ha logrado estabilizar desde agosto, que tenemos los dólares libres estabilizados alrededor de 300 pesos. Sí, la economía argentina, Maxi, como vos describiste, está en un laberinto y sobre todo el proceso de toma de decisiones. Un laberinto donde si vas para adelante te chocas con la pared que es la falta de reservas. Si vas para el costado derecho te chocas contra la mayor emisión monetaria potencial. Si vas al costado izquierdo tenés la deuda en pesos y las dificultades que plantea hacia el año siguiente. Si vas para atrás, tenés la recesión. Bueno, ¿cómo se sale de un laberinto donde te chocas con todas las paredes? De un laberinto de esta naturaleza se sale por arriba, es decir, buscando generar más oferta de divisas. Hoy el mundo vive un tema central que es cómo se le da seguridad energética a Europa. Bueno, hoy que nuestro presidente, el ministro de Economía van a estar viajando a Europa, deberíamos estar planteando una ley al Congreso que garantice la construcción de gasoductos para que la Unión Europea pueda proveerse del gas necesario. Y esto usted dice, o podríamos decir, bueno, pero esto es a largo plazo, pero si generamos leyes del Congreso que le den garantías de inversión, garantía de acceso a las divisas con las exportaciones y que podamos pagar esos gasoductos y esa planta de licuefacción que necesitamos para exportar más gas,
podríamos tener hoy 5.000 millones de dólares en los próximos meses. La verdad que veo al gobierno mirando otra película y creo que hay que plantear soluciones concretas y soluciones que planteen, que estén por encima de la grieta. Digo, el problema energético es un tema en donde pueden coincidir ambos espacios políticos. Bueno, es hora de plantearlos y es hora de plantearlo en pos de aumentar los dólares que Argentina necesita. Redrado, ¿cómo debe ser la dinámica o cómo imagina la dinámica en los próximos meses en términos de dólar, inflación, nivel de actividad? Le pregunto porque veo por ahí algunas declaraciones de dirigentes del propio oficialismo que dicen, bueno, Massa está haciendo el ajuste fiscal y monetario, está haciendo los deberes en ese aspecto. Uno ve que hay un ajuste del gasto real, es decir, un ajuste frente a la dinámica inflacionaria de todo el gasto público. Se está contrayendo en términos reales, descontada la inflación, el gasto público. Tenemos una tasa de interés real positiva, es decir, una tasa de interés muy alta que está incluso un poquito por arriba de la inflación proyectada. Bueno, ¿cuándo debiera eso empezar a desacelerar la dinámica de precios, ¿no? Porque el gobierno de la ciudad dio 7% de inflación en octubre, vamos a ver qué dice mañana el INDEC, pero seguramente estará arriba del 6%, todavía a niveles inflacionarios mensuales muy, pero muy elevados. La inflación, Maxi, desafortunadamente está corriendo a un nivel, la inflación núcleo, de un 6% mensual. Y esto está vinculado con la calidad de la política económica y con las expectativas que genera la política económica. Vos mencionaste bien algunos números que van marcando un sendero en materia fiscal, pero eso se va construyendo día a día. La política económica no da la previsibilidad que necesitamos los argentinos para que haya una expectativa de inflación más baja. Lo mencionaste también en tu primera pregunta, la expectativa de un movimiento cambiario, si bien es cierto que las señales que se han dado son claras en términos de que se prefiere o el equipo económico prefiere la recesión antes que modificar la política cambiaria. Sin embargo, bueno, tenemos un problema de expectativas, digamos, para ponerlo en la vida del día a día de una pequeña y mediana empresa. Si produce vasos, por ejemplo, que es algo que tenemos aquí sobre la mesa de nuestro escritorio, si ese vaso lo vende en 1.000 pesos, esa pyme no tiene la certidumbre en términos de los costos de reposición, es decir, cuánto le van a costar los insumos una vez que venda ese producto para poder hacerlo nuevamente. Probablemente tiene la incertidumbre de que quizás no llegue a cubrir los propios costos de producción. Bueno, esto lo que está generando es una inercia inflacionaria que ninguna de las medidas que se ha tomado hasta ahora va al centro de revertir, de cambiar, de dar vuelta a esta crisis de confianza. Claro, cuando usted dice el gobierno ha dado señales de que prefiere la recesión a una devaluación, a un ajuste del tipo de cambio oficial, el ministro de Economía ha dicho que no va a haber devaluación, olvídense, no sigan especulando con un salto del tipo de cambio oficial, un salto abrupto. Y el viceministro de Economía, la semana pasada, es cierto, en el Congreso, dijo, bueno, que la economía tiene que enfriarse, ¿no? Que en la dinámica en estas condiciones, por eso cuando usted dice esto se refiere a las palabras del viceministro de Economía, de que esta economía va en una trayectoria de enfriamiento y lo que debiera esperarse es que en algún momento con esa economía más fría, a partir de enero, febrero, pueda haber algún tope a esta dinámica de precios, puede haber una desaceleración mayor de la inflación. Maxi, yo más que las palabras miro los hechos, ¿no? Yo me he acostumbrado a no mirar las palabras de los funcionarios, sino mirar qué es lo que hacen en el día a día, cómo toman decisiones. Sí. Y está claro que se está dispuesto a tomar más restricciones a la oferta, lo vemos en el día a día, nos toca trabajar con más de 150 empresas en el sector privado, a quienes le damos nuestro apoyo y nuestro asesoramiento. Y bueno, el problema principal que están teniendo es un corte del acceso a los dólares que se necesitan para producir. Esto sin duda lo que lleva es a menor oferta de productos en el mercado y además podemos decir que el salario va corriendo por detrás de la tasa de inflación.
a pesar de los aumentos que han logrado las paritarias, estos son para los próximos meses, cuando se observa, por ejemplo, gremios que han logrado el 107%, sin embargo son escalonados, como usted lo sabe, y por lo tanto algunos meses le podrá ganar el salario en la inflación, pero nosotros en Fundación Capital, por ejemplo, nuestro equipo está evaluando que para este trimestre que estamos transitando, el salario real medido último trimestre de este año con respecto al último trimestre del año pasado, una caída del 7,6%. Quiere decir que tanto por oferta como por demanda, el gobierno está prefiriendo un enfriamiento de la economía. Usted está diciendo que con tal de garantizar un mínimo de estabilidad, hay en marcha una política recesiva, digamos, ya sea por la menor demanda, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la tasa de interés elevada o las restricciones que se están imponiendo para cuidar los dólares a las empresas. Eso es lo que está demostrando el proceso de toma de decisiones. Por supuesto, siempre hay que dar el beneficio de la duda de que se pueda tener un programa integral. Usted sabe que yo vengo pregonando en los distintos ámbitos que me toca dialogar, conversar, debatir, es que Argentina necesita un programa integral que mire todos los vasos comunicantes que tiene la política económica, que mire al consumo, que mire a la inversión y que mire a las exportaciones para conseguir más dólares. Bueno, siempre se está a tiempo de lograr esto. Por ahora esto es lo que se ve, una política económica que tiende más al enfriamiento de la economía que a plantear una integralidad para resolver los problemas de la pobreza, la indigencia, la inflación. ¿Cómo está viendo este tema de los acuerdos de precios a cambio de un acceso más fluido a los dólares de importación? Bueno, usted sabe, Maxi, que la inflación es un problema macroeconómico, es decir, donde todos los brazos de la política económica, es decir, la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, las políticas de ingresos, todas deben converger en marcar un sendero que va en la misma dirección. Esto, digamos, después usted lo puede complementar con acuerdos de precios y salarios, pero pueden estar en el margen, no pueden estar en el centro de la política antiinflacionaria. Y además toda esta negociación, Maxi, que se ha planteado en las últimas semanas, lo que hace es que las empresas vayan tomando sus propios resguardos y vayan aumentando antes de entrar a esos acuerdos de precios. Con lo cual, son políticas que pueden ayudar en el margen, pero lo central es la marcha de la política macroeconómica para poder dominar, para poder derrotar definitivamente a la inflación. ¿Cuál es el principal riesgo en los próximos meses, ¿no? El Ministerio de Economía se lo ve muy preocupado por pasar el verano, ¿no? Por tender un puente hasta marzo o abril, que llegue la cosecha gruesa, fundamentalmente la soja, y eso le permita de alguna manera recomponer la oferta de dólares y bueno, después tirar a una situación muy difícil como es el manejo de la economía en un proceso electoral en la Argentina. Siempre hay dolarización de carteras, siempre hay todo tipo de rumores, de incertidumbres. ¿Cuál es el principal riesgo? ¿Es ese, digamos, el puente de llegar a marzo o abril? Yo veo a la economía argentina transitando en los próximos meses por un estrecho desfiladero de montaña, ¿no? Muy angosto, Maxi, donde de un lado tenemos el riesgo cambiario y lo que estamos viendo en el día a día todos los economistas profesionales es la dinámica de reservas. Usted mencionaba la dinámica de cómo el Banco Central ha perdido en los primeros días de noviembre, los primeros días hábiles hasta hoy, la misma cantidad que en el mes de octubre, y esa dinámica es insostenible por el nivel de reservas netas que tiene el Banco Central, con lo cual de un lado del abismo está la falta de reservas y del otro lado el abismo inflacionario y el abismo de una inflación que no cede y que el salario va por detrás de la tasa de inflación. Esos son los dos riesgos que vemos nosotros desde nuestro equipo en Fundación Capital en los próximos meses. Se ha hablado mucho y se habla mucho en la oposición, ¿no? Fundamentalmente en Juntos por el Cambio, de que hay una bomba con la deuda en pesos, que hay 10 billones de vencimientos de deuda en pesos de acá a octubre,
casi el final del gobierno de Alberto Fernández, que se están acumulando todos los vencimientos justo en el escenario electoral, en los meses del escenario electoral. La mitad de eso está en manos de empresas o de inversores privados locales o internacionales que en algún momento, si deshacen esas posiciones, si no quieren refinanciar esa deuda, van a presionar sobre la brecha cambiaria. De hecho, la última vez que eso ocurrió fue en junio, cuando hubo una salida de la deuda en pesos, se disparó la brecha y cayeron 2 ministros de Economía, Guzmán y Batakis. ¿Usted ve que eso es un riesgo y eventualmente, un poco lo que dice la oposición, el gobierno está tratando de pasar esa bola de nieve de la deuda en pesos para ver si la puede tirar para 2024 y que en todo caso lo maneje el próximo gobierno? Es un problema manejable, pero hay que saber manejarlo. Es decir, acá no hay lugar para improvisaciones. Sin duda los números son muy fuertes, 10 billones de pesos, como usted menciona, de acá hasta el final del mandato. Y claramente lo que esto plantea es un gran desafío. ¿Cómo se resuelve esto? Con una sana política de administración de pasivos, de administración de esta deuda, alargando plazos, pero por supuesto para esto necesita un programa económico que dé confianza a todos los que están participando y que permita extender los plazos de esta deuda. A ver, le hago otra pregunta y le permito ahí tomar un vasito de agua a Redrado. Respecto a qué se puede esperar para el año que viene en términos económicos, ¿no? Venimos de un 2020, bueno, que fue desastroso, derrumbe en todo el mundo. 2021, el gobierno de alguna manera respiró con un crecimiento del 10%, recuperó la caída del año anterior, pero 50% de inflación. Este año tendremos un crecimiento alrededor del 4%, en gran parte por el arrastre del año pasado, ese arrastre en la primera parte del año. Venimos ahora con una caída de nivel de actividad en distintos sectores en los últimos meses, pero el año cerrará con 95-100% de inflación y 4% de crecimiento. ¿Cuál es un poco la proyección para el año que viene? Que además es un año electoral donde se juega mucho en términos políticos. ¿Va a ser un año mejor o peor que el que atravesamos en este 2022? Perdón, pero vengo hablando... Vamos a dar un poquitito pero bueno, más de... ahí retomamos. Fabián, ahora retomamos con Redrado. Ahí está. Sí, sí. Usted sabe que como usted, Maxi, nos toca dar muchas charlas en empresas y vengo hablando y dando presentaciones. Primavera. No, pero desde las 9 de la mañana vengo hablando. Pero por eso, dejalo que se recomponga un poquito, a ver si puede tomar un poquito más de agua y cuento esta pregunta. ¿Está bien? Seguimos, si no póngame a mí en el aire. Sí. Y ahí, mientras se recompone un poquito Redrado, claro, es uno de los economistas, seguramente el economista más solicitado por empresas, bancos y también por el espinel de la política. Es decir, muchos gobernadores, Listo, de hecho se lo ha visto en los últimos días con el gobernador de Entre Ríos, con el gobernador de San Juan, muchos gobernadores de todos los sectores políticos que también lo consultan a Martín Redrado respecto a cómo sigue la economía el año que viene. A ver si ahí está Redrado. ¿Va a ser un año peor o mejor que este, ¿no? Hace 3 décadas que no veíamos un año con casi 100% de inflación como va a ser este. Pero más o menos el nivel de actividad acompañó por lo menos hasta junio, julio. Y eso alivió las tensiones. ¿Qué es lo que usted está imaginando para el año que viene? Bueno, si seguimos con esta inercia y con la misma política económica, lo que tenemos es lo que habíamos dicho antes, Maxi, es un proceso de enfriamiento de la economía con nuestra proyección en Fundación Capital, es un crecimiento casi raquítico de 1%, es decir, crece menos la producción nacional de lo que crece la población. La población crece por año un 1,6%, con lo cual el ingreso por habitante va a caer y con una inflación piso del 100%. Sin embargo, hay que decir que
vamos a tener un comportamiento muy heterogéneo. Esta mañana tuve una presentación al sector, a varias empresas del sector hidrocarburos que están mirando, bueno, con mucho optimismo lo que puede pasar en la Argentina de los próximos años. Es un sector que va a seguir invirtiendo, que por supuesto necesita un marco legal que le dé previsibilidad. Yo en esto propongo que haya leyes del Congreso que le den un marco para poder lograr las divisas necesarias que les permita invertir. Pero bueno, hay sectores que en la Argentina, el sector tecnologías del conocimiento, el sector de producción de programas de administración, el sector también vinculado a la minería, es decir, sectores que van a crecer más, sin un crecimiento bastante heterogéneo. El desafío es tener un programa económico integral en donde la Argentina pueda plantear un mejor horizonte para todos los argentinos y no solamente una parte. Claro, le pregunto, y esta es la última pregunta, justamente usted está en un escenario de 100% de inflación con 1% de crecimiento. Obviamente en ese escenario hay una menor creación de empleo, directamente pérdida de empleo respecto a este año. ¿Usted imagina al gobierno manteniendo el timón como hasta ahora lo viene haciendo Massa respecto a cumplir las metas con el FMI en este escenario macro que usted dice y en un año electoral? Es una pregunta que me hicieron también esta mañana, Maxi. Estoy convencido por lo que veo que el gobierno va a tratar de ser expansivo en lo fiscal en la provincia de Buenos Aires. Y esto le estoy dando más también análisis e información de los distintos diálogos, como usted mencionó, que me toca tener con distintos sectores de nuestro país. Con lo cual, no veo si puedo haber una expansión como el plan Platita que hubo, si usted recuerda, antes de la elección de medio término y que tampoco le dio buenos resultados al gobierno. No veo al equipo económico, a este equipo económico, ni tampoco al gobierno, saliéndose del programa del Fondo Monetario. Lo hemos comentado en otras oportunidades. A mi juicio es un programa mediocre que lamentablemente ha sido más hecho por las alternativas que nos plantearon los funcionarios del Fondo Monetario. No ha sido un programa económico hecho en la Argentina, por argentinos y teniendo en cuenta las necesidades propias. Por lo tanto, es un programa bastante mediocre, pero no veo al gobierno y además tiene el respaldo del Congreso. No nos olvidemos que el endeudamiento con el fondo, no el contenido del programa, pero el endeudamiento, es decir, no caer en default, ha sido una decisión de la dirigencia argentina. Esto siempre lo pondero cuando me toca dar presentaciones en el exterior. La clase política argentina, 200 diputados, le dijeron de oficialismo y de oposición, le dijeron, y también mayoría en el Senado, le dijeron no al default. Yo no veo que la clase política, ni gobierno ni oposición, a pesar de la tensión electoral, plantee una salida del programa con el Fondo Monetario, que como usted sabe plantea un tema fiscal serio. Puede haber el fondo alguna mirada hacia el costado, algún perdón en algunos temas específicos, pero no veo frente al panorama electoral una emisión desmedida, no quizás porque el gobierno no lo quiere, sino porque tiene esta restricción de seguir y los costos de salir del programa del Fondo Monetario entiende el gobierno y la clase política que son mayores que los beneficios. Es muy interesante lo que plantea, ¿no? Porque siempre estamos diciendo que los escenarios que se le abren al gobierno para el próximo año son escenarios entre pésimos, malos y menos malos. Obviamente, si es el escenario que dice Martín Redrado, 1% de crecimiento y 100% de inflación, es un escenario muy malo. Pero no es el escenario de crisis total, porque Redrado está diciendo, pese a todo eso, en el año electoral el gobierno va a seguir tratando de usar el cinturón de seguridad del acuerdo con el fondo. Si se saca el cinturón de seguridad y puede haber un choque peor a este escenario, que obviamente no es un escenario deseable para ningún gobierno ni para ninguna sociedad, pero para ningún gobierno en un año electoral. Eso es un poco lo que interpreto. Yo creo que va a haber muchas, pero muchas tensiones internas para sacarse el cinturón de seguridad por parte del oficialismo, ¿no?
de tratar de remontar Pero como creo, sea Maxi, ese escenario. Lo que pasa es que las restricciones son enormes. Si vos ponés más platita por un lado, Sí, se te amplía la brecha, se te acelera la inflación, tenés riesgo de que te corran los depósitos. Sí, pero creo, Maxi, que esa necesidad de tensión se va a volcar por satisfacer las necesidades electorales en la provincia de Buenos Aires. También, para poder balancear el escenario, es necesario que la oposición dé propuestas concretas de cómo va a resolver la complejidad de esta crisis, de manera tal también de crear un escenario más favorable para la Argentina. También para, en el eventual caso que tenga un gobierno de la oposición, para tener mejores condiciones de comienzo de gestión, a pesar de que, como usted sabe, yo vengo proponiendo que el comienzo de la próxima gestión tenga un programa de estabilización y crecimiento que esté respaldado por leyes con mayorías especiales. Esta es la manera en que, a mi juicio, se puede salir de esta crisis. Martín Redrado, gracias, muy amable. Ahí está el expresidente del Banco Central. Placer, como siempre. Que lo han visto, ha hecho un esfuerzo especial para dialogar con nosotros durante estos minutos. Gracias, Martín. Vamos a hablar en unos minutos, ya está acá Miguel Ángel Pichetto. Gracias por Buen día, Maximiliano. Hace día tiempo que no lo veía. A todos tus colegas. Y la verdad me interesa mucho hablar de lo que le pasa a un gobierno peronista en el último año de su gestión, que creo que no lo hemos visto nunca, este escenario desde el regreso de la democracia para un gobierno como el de Alberto Fernández. Así que en unos minutitos estamos hablando, lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos y ahora hablamos con Miguel Ángel Pichetto. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, los primeros resultados han dado un triunfo a los republicanos, pero no tan holgado como se esperaba en estas elecciones legislativas. Así es, Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días acá, 11:37. Remarco lo de la hora porque todavía estamos con el escrutinio en proceso, ¿no? Recordemos que el escrutinio en estas carreras múltiples que hubo, ¿no? Esta competencia múltiple a nivel Senado, a nivel Cámara de Representantes y a nivel gobernaciones, empezó muy tarde para la hora de la Argentina, en el centro y en el oeste de los Estados Unidos, ¿no? Casi a la medianoche. Pero como están siendo muy ajustadas estas competencias entre republicanos y demócratas a todo nivel, todavía no se puede arriesgar cuál es el resultado final o hacer un balance final. Sí se puede decir que estamos muy lejos de lo que se esperaba para esta hora, sobre todo cuando se pronosticaba una llamada marea roja o mar rojo, refiriéndonos al color de los republicanos, al color de la oposición. Esto no está resultando así. Hasta el momento tenemos entre 435 representantes, solo a 201 de los republicanos ya confirmados como ganadores contra 186 bancas demócratas. Esto realmente está lejos de lo que se esperaba porque para tener el control de la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, hacen falta 218 representantes de un partido. Se cree que todavía se puede alcanzar, pero así todo no tiene el golpe de efecto que se esperaba. Se esperaba cerca de 240, 250 republicanos, para que tengas una idea, y esto no está sucediendo. En el Senado tenemos un Senado de 100 senadores, ya confirmados 49 republicanos contra 48 demócratas, y puede ser que no se resuelva hoy. Aquí en Georgia, desde donde te estoy hablando, desde Atlanta, ¿no? Desde su capital, es posible que haya un balotaje de senadores. Acá hace falta que tengan más del 50% el senador ganador, y por ahora tiene el 49.4, ¿viste? Están contando voto a voto. Esto sí que no se esperaba para nada. Esperábamos ahora hablar de un Biden derrotado, de un Pato Rengo, ¿no? Como se dice en la jerga, de un presidente debilitado para sus próximos 2 años de mandato. Esto no pasó tampoco. Sí, lo que quedó claro son dos cosas. El gran derrotado es Donald Trump de cara a su candidatura a la reelección para 2024, porque todos los candidatos que él apoyó o perdieron cerca de 280 candidatos a todo nivel, o perdieron o ganaron por un margen mucho más escueto del que se esperaba.
Y en cambio, el gran ganador fue el gobernador de Florida, Ron DeSantis, rival de Donald Trump en una eventual interna, que ganó con casi un 60% de los votos y que acrecentó esta tendencia al apoyo del voto latino, del voto hispano en Florida, que le da una proyección natural, además de su edad. Tiene solo 44 años y es muy, muy pragmático, como les gusta a los republicanos. Esto es lo que se puede saber por ahora. Yo creo que vamos a tener una foto más clara el día de mañana, ¿no? Pero por ahora lo que podemos decir es esto. Adrián, te hago solo una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que se hace ahí de los principales medios de por qué no ocurrió esa ola roja que se esperaba, ¿no? Con un triunfo más categórico por parte de los republicanos, teniendo en cuenta, bueno, básicamente la aceleración de la inflación, ahora la suba de la tasa de interés que impacta obviamente en los bolsillos de los norteamericanos, mucho descontento que había con Biden? ¿Qué es lo que sucedió para frenar ese voto castigo que se esperaba iba a capitalizar Donald Trump para hoy mismo estar lanzándose para 2024? Bueno, ¿qué es lo que pasó? Justamente que se subestimó el efecto lastre de Donald Trump. Recordemos que cayó realmente muy mal en su momento cuando él no reconoció la derrota en 2020, que terminó después este no reconocimiento con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Eso realmente dejó muy dañada su reputación. Aquí en los Estados Unidos no gusta esto de no aceptar las reglas. Y quizá, como también era una elección muy compleja, como te decía, a nivel Senado, a nivel Cámara de Representantes, a nivel gobernadores también, esta actitud tiene mucho que ver también con un cansancio que hay dentro de la grieta, con una necesidad de renovación. Y esto hizo que por default, digamos, el no apoyar a Donald Trump lo favoreciera a Biden, no porque se lo apoye a Biden, no hay un bidenismo acá. Realmente los propios demócratas, el propio partido de Biden a veces lo hace a un lado, ¿no? Y valora más a figuras como el expresidente Barack Obama, por ejemplo, que al propio presidente actual. Pero de todas maneras, claro, por un efecto de decantación... hubo mucho voto demócrata que no vota generalmente en estas elecciones, pero de medio término, pero que salió a votar con alta participación por la amenaza de un regreso de Trump. Sí. Sí, eso por un lado, pero también los candidatos republicanos que no están alineados con Trump. Por ejemplo, aquí donde estoy, en Georgia, que el gobernador Brian Kemp ganó con holgura su reelección acá, mucho más de lo que se esperaba, justamente tuvieron una muy buena performance. También a nivel... representantes, claro, por eso también Ron DeSantis, son figuras que crecen. También el gobernador de Texas, Greg Abbott, que no está alineado con Trump, tuvo un muy buen resultado, y todos los candidatos que no estaban apoyados por él también. Pero, por ejemplo, acá mismo en Georgia, donde gana el gobernador que no es trumpista, el candidato a senador que sí es trumpista, se la ven dificultades, se la ven figurillas, como le gusta decir a los españoles, para poder ganarle a un débil candidato demócrata, ¿no? Entonces, eso se ve, es la lectura que empieza a verse acá. El trumpismo no le fue nada bien, pero los republicanos no trumpistas sí tienen chances realmente de dominar el escenario político de acá a la elección presidencial de 2024. Adrián Sack, gracias, desde Estados Unidos, contando, bueno, qué está pasando con el conteo preliminar de la elección que tuvo lugar en el día de ayer. Después vamos a estar ahondando en el tema. Me voy con el... iba a decir senador, porque lo he visto tantos años. ¿Cuánto fue? Más de una década. 18. 18 años en el Senado. Por eso iba a decir el senador Pichetto. Gracias por venir. No, gracias, Maxi. Pichetto. A ver, gracias. Yo siempre... tengo una visión. A ver. Ha ganado el Partido Republicano. Tiene mayoría en la Cámara de Representantes y está peleando voto a voto el Senado. Hay un cambio de época en Estados Unidos y
La elección de medio tiempo la perdieron los demócratas. Me parece que este es el análisis que hay que hacer. Después veremos qué pasa con los liderazgos dentro del Partido Republicano. No, y en general, el dato de la derrota implica además que el presidente de la Cámara de Representantes va a dejar de ser Pelosi. Ah, ya con estos números. Sin duda. El control de la Cámara de Representantes va a promover indudablemente que la presidencia la tenga el Partido Republicano. Claro. No, lo que sucede es que los norteamericanos votan mucho con lo que sucede en la economía. Por supuesto. La inflación es un dato que los conmueve. Con 8% de inflación, 8,6 fue el pico últimos 12 meses, creo que fue en julio de este año. Era cantado una derrota para Biden, que incluso se había sumergido en las encuestas, pero lo que decía Adrián, que esto no validó lo que se creía ya un Trump fortalecido, sino validó esto, candidatos fuertes en el Partido Republicano que van a competir eventualmente con Trump. DeSantis aparece como una figura nueva, pero Trump sigue gravitando en el escenario del Partido Republicano. Hay que ver cómo se dirime después la primaria, ¿no? Pero hubo un triunfo del Partido Republicano y el control de la Cámara de Representantes, que es un tema central, y hay que ver cómo queda el escenario del Senado, que estaba empatado y desempataba Kamala Harris. A ver, quiero hablar de la Argentina el último año de un gobierno peronista llegando con la lengua afuera. Digamos, no lo habíamos visto desde el 83. Y me parece muy interesante la visión de Pichetto, porque yo digo, más allá de la jugada de la grieta, el show que hacen los políticos de un lado y del otro de la grieta, que son halcones, que son ultrakirchneristas y demás, hay una cuestión de política de Estado que yo he visto con responsabilidad en ambos partidos políticos durante el gobierno de Macri y el peronismo. Y en este gobierno también. Yo siempre cuento por eso. Yo cuento una anécdota que no es una anécdota, es un hecho de Estado y parte de la realidad histórica, que fue que cuando Macri desesperadamente cierra el acuerdo en septiembre, el segundo acuerdo con el FMI, y manda eso en el presupuesto 2019, era fundamental, más allá de que Trump le allana todo, era fundamental que se aprobara el presupuesto 2019. Exactamente. Y hubo una reunión en el Consejo Federal de Inversiones. En realidad es el 2018. Claro, no. Bueno, estamos hablando, era de septiembre de 2018 para el presupuesto de 2019. Exactamente. Septiembre de 2018, estoy hablando. Correcto. El envío. Y hubo una reunión de gobernadores del peronismo, que en ese momento Pichetto era un dirigente clave del peronismo y que tenía diálogo con todos los gobernadores, porque además había sido el jefe de la bancada del Senado durante los 3 gobiernos del kirchnerismo, en el cual se discutieron muchas cosas, si apoyar o no apoyar. Había algunos que decían, dejémoslo caer a Macri, y tengo entendido que el peronismo ahí apoyó, aprobaron y la opinión de los gobernadores fue también muy importante. Aprobaron el presupuesto 2019 y Macri pudo terminar su mandato gracias a que tuvo presupuesto y sobre todo acuerdo con el fondo. Por supuesto, y recién lo acaba de decir Martín, el Congreso, en el marco de la renegociación con el fondo y evitando el default, y fundamentalmente con un voto de la oposición, diría mayoritaria, porque recordemos la postura de Máximo y de la Cámpora, en ambas cámaras votaron en contra, evitamos el default, le dimos el instrumento también a Fernández para que... Claro. Porque creo que el peor es... Perdón, la otra situación es esta que ocurrió al revés. Digamos, en marzo de este año, cuando se vote el acuerdo con el FMI, si no hubiese acuerdo del FMI, hoy no habría gobierno de Alberto Fernández. No, y además también... y eso lo lograron gracias al apoyo de Juntos por el Cambio. Exactamente. Bueno. Y participé además intensamente en ese debate con los principales líderes de Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decirte? Que el peor escenario para la Argentina, y hay que tratar de hacer un esfuerzo para evitar la caída en el default, es ese. Hay que esperar que este gobierno pueda llegar. Yo veo muchas dificultades y me preocupa mucho en los últimos días de noviembre la fuga del Banco Central, digamos. Ahí estamos hablando de un promedio en los últimos 2 días de casi 150 ayer, 145 el día anterior. 1000 y pico desde que empezó noviembre. En fin, me parece que ahí hay que mirar y también hay otra contrapartida que significa las restricciones que está teniendo el sector industrial vía importaciones de insumos que son fundamentales para la actividad productiva, ¿no? Ahora, la pregunta iba referida, más allá del folclore de la grieta, ¿no? Donde usted hizo campaña con
con Macri como candidato a vicepresidente, donde Macri decía, somos nosotros o Venezuela, nos llevan a Venezuela, esto que el otro. Y del otro y decía que el peronismo es lo peor de los últimos 70 años, y del otro lado decían que ustedes venían a vender la patria, enajenar todo, endeudar al país y demás. Yo veo que ha habido de un lado y del otro de la grieta cierta responsabilidad en la política de Estado en los momentos límites. En el momento límite que estuvo Macri en su momento, si no, no llegaba al final de su mandato, en el momento límite que estuvo Alberto Fernández. ¿Eso puede dar lugar a ciertos acuerdos de Estado o usted sigue creyendo que del otro lado de la grieta está lo que quiere Nico Maduro a Venezuela? Nunca creí eso. Ah, bueno. Sí me preocupó siempre la postura internacional de la Argentina respecto a Venezuela, Nicaragua, Cuba. Me parece que es una medida, una mirada desatinada. Pero bueno, independientemente de eso, siempre estuve convencido que la Argentina necesita un proceso de acuerdos respecto a políticas de Estado. Hay 4 o 5 ejes en la política que deberían sostenerse en el tiempo. Martín Redrado recién mencionó el tema de la energía. Claro que allí hay una potencialidad extraordinaria. Con el gas, con el petróleo, con Vaca Muerta, con todas las provincias patagónicas productoras, con la minería. Habría que hacer un programa que sea nacional con las provincias para impulsar fuertemente la minería, que tiene una potencialidad extraordinaria con el litio, con el cobre, con el oro, la plata. Pero bueno, estos son los grandes desafíos de una política de Estado. Ahora, la pregunta es, ¿se puede lograr eso? Yo creo que esto es posible. Se excluyen, porque la propia vicepresidenta habló planteó el viernes, habló de un acuerdo. Exactamente. Y le hago la pregunta a usted, porque usted ha sido como una especie de referente en los últimos tiempos de los llamados halcones de Juntos por el Cambio, ¿no? De la idea de que del otro lado está el comunismo, lo que van a Venezuela. Yo sé que usted no lo piensa, porque usted tuvo 12 años jefe. Ni tampoco estuvo 12 años con los comunistas, digamos, y se dio cuenta que estaba atrapado del otro lado del muro. Ni tampoco en los medios de comunicación. Digamos, uno hoy queda prisionero con lo que sostiene en un programa como el tuyo o en cientos de programas que he ido. Siempre he tenido una mirada crítica respecto a los temas que el gobierno encaró, pero de ninguna manera caigo en la descalificación fácil de considerar lo que son un gobierno comunista. Lo peor de todos es que no tienen un plan, esto es lo que me preocupa. Digamos, falta una visión de país, una visión de un proyecto nacional, una mirada productiva. Yo te traje una información hoy que es letal, porque esto nos obliga también a reformular qué está pasando con el mundo plan y qué está pasando con los movimientos sociales que intermedian con los planes. Lo publicó Infobae. Hay 250.000 beneficiarios que están inscritos en bienes personales y que también un porcentaje importante ha comprado dólares. Tiene que haber acá un trabajo serio y responsable, y este tema de las organizaciones sociales intermediando con los pobres y no ayudando a las pymes, generando condiciones para mejorar empleo, modernizando las normas laborales, que son los desafíos. Vos me hablás de un acuerdo democrático, yo lo comparto. Ahora, eso implica un conjunto de medidas para que la Argentina salga al mundo productivo, al mundo del trabajo, abandone el modelo planero. ¿Usted sabe que esa información sale del propio gobierno? Que está en un proceso, usted sabe que el gobierno está en un proceso de recorte de planes, tiene el ajuste con el fondo detrás, y esa información... Esta es una información cruzada entre... por el propio gobierno, entre AFIP y... Sí, señor, pero lo pidió el exministro Zabaleta. Y la AFIP, que tiene una capacidad tecnológica de mucha precisión, ha determinado esta información. Digamos, estamos frente a información precisa. Está siendo hoy evaluada por la nueva ministra de Desarrollo Social, pero no es tolerable que esto ocurra. Como tampoco es tolerable, y te lo voy a decir, y es políticamente incorrecto, las colas que hay todos los meses en Western Juniors, en la ciudad de Buenos Aires, para girar remesas para afuera, de un montón de ciudadanos extranjeros que giran remesas en dólares por Western Juniors. Control que también la FI debería hacer. Pero eso pasa en todos los países del mundo, no digamos. sé si pasa. Alguien va a trabajar a otro país. No, la verdad no sé si pasa. Y después remesa divisas al exterior. Están fuera de control esto. Hoy se han ido muchos inmigrantes. Se han ido porque hoy no les rinde trabajar en la Argentina, porque ganan muy poquito en dólares. La Argentina con el dólar a 300. La Argentina sigue siendo un país que posibilita que muchos migrantes latinoamericanos pobres, de pobreza infinita, vengan al conurbano bonaerense,
reciban planes, aguache, toda la parafernalia que hace a que este es un país diferente. Aún en la decadencia es un país diferente que le permite y le otorga a esta gente que viene de Paraguay, Perú, Bolivia, Venezuela, viene a la Argentina. Y te digo una cosa, hay otro dato que no lo tenemos todavía, técnicamente no lo tenemos. Habría que preguntarle al señor Lavagna qué pasó con el censo. Siempre pasa algo con el censo. Pero el crecimiento poblacional de la Argentina tiene que ver con la migración externa que ha venido al conurbano, fuertemente al conurbano, y que da números que son porcentualmente más altos que Brasil, que Chile y que todos los países que nos rodean, y que no es el crecimiento vegetativo de la Argentina, sino que tiene en la corriente migratoria latinoamericana un crecimiento importante en términos poblacionales. Hacer política demográfica correcta dentro del marco de la Constitución implica también una distribución inteligente de los migrantes que vienen al país. ¿Querés venir al país? Muy bien. Comodoro Rivadavia, hay actividad en el petróleo, en la minería, en la construcción. En fin, lo que digo, hay que tener una política migratoria. A la tercera de la provincia de Buenos Aires, no. Porque ahí se está consolidando una megalópolis junto con la ciudad de Buenos Aires, crecimiento de villas de emergencia, pobreza extrema, que es insostenible e inviable para la Argentina. Usted es abogado, sabe mejor que yo que la Constitución dice que... la Constitución, yo no estoy hablando de violar ni la Constitución, ni estoy hablando de... territorios para cualquier habitante del mundo que quiera habitar. De toda buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino. Exactamente. Por lo tanto, no para decirle, no, usted tiene que ir allá o acá. No, sí. ¿Sabés qué? La Argentina procesó muy bien la migración europea. Vos tenías una dirección de migraciones que funcionaba allí en el Hotel de los Inmigrantes, que hoy es un museo de una universidad de 3 de febrero. Una lástima haber perdido eso, porque los americanos en Nueva York lo tienen como un museo real de lo que fue la historia de la inmigración americana en Estados Unidos. Pero vos podés tener una dirección de migraciones que ordene. ¿Sabés qué oficio tenés? ¿Qué querés hacer? Mirá, en la Argentina hay posibilidades de trabajo. Ahora, vos tenés que decir, no, mirá, en el conurbano no, viejo. Pichito, eso lo podés hacer sin violar la Constitución. Quiero Yo sé que quiero preguntarle un poquito hacia adelante. No, lo que estaba pensando... Tema, ¿sabés qué? Es políticamente incorrecto. No, al somos contrario. todos buenos en la Argentina. No, dale. al contrario. Sigamos. Cuando usted me plantea este tema, yo digo, me pongo a pensar, digo, ¿qué hizo Pichetto 12? ¿Pero qué hacía? ¿Qué hice qué? ¿Qué hacía 12 años? Yo siempre estuve en contra de este tema. No, pero por eso digo, creo que es un problema del peronismo y es un problema Juntos por el Cambio. Pero vos crees que no se alinean ideológicamente. A ver. Están dentro, por ejemplo, usted, no se lo digo, no se lo digo mal, sino que plantea una inconsistencia. Digo, no hay ninguna inconsistencia. ¿Por qué estuvo 12 años como jefe de bloque de un gobierno que planteaba todo lo contrario que de lo que está diciendo usted respecto a la migración? Siempre sostuve esta posición. Pero en muchas otras cosas. Entonces, bueno, no voy acá a hacer el detalle de las cosas. No, pero lo que ocurre es que cuando vos sos elegido en función de una representación política, tenés que ser consecuente con eso. Cuando terminó el gobierno de la señora actualmente vicepresidente, me puse a trabajar en la construcción de Alternativa Federal, vos lo sabés muy bien. Lo que ocurre es que hubo muchos actores allí que no confiaron en la posibilidad de una propuesta renovada en el peronismo, en una construcción republicana, una visión federal del peronismo, cuyo máximo exponente era el gobernador de Córdoba. No creyeron en eso. Y entonces, bueno... Eso implosionó y generó la grieta, que algunos vayan para Juntos por el Cambio. Cada uno optó por... No, pero lo que quiero decirte es que hubo 4 años. Además te digo una cosa, el hombre no está construido en la piedra. Yo he viajado por el mundo, he comprendido un conjunto de cosas. Los países que crecen son capitalistas, tienen desarrollo, respetan las reglas, funcionan en el mercado, tienen normas laborales modernas, en fin... A ver, ahora, tampoco podés quedarte atrapado ahí. Pero a ver, no estoy haciendo una crítica, estoy diciendo, sí, una crítica a todo el sistema político. Yo veo en el sistema político... Es mejor de lo que la gente cree, porque si no es una contradicción lo que hablamos antes. Yo no creo en el esquema de la antipolítica, ni tampoco creo en la crítica despiadada de la política. Porque la política, cuando tiene que responder frente a eventos graves, siempre ha respondido. En el 2001, junto con el diálogo argentino, con la iglesia, que era otra iglesia... que construía un diálogo y una convivencia y pensaba en la unidad de los argentinos, hicimos posible la salida de la crisis. Y en los momentos más
dramáticos, el nivel de calidad y de representación de la política es superior, Argentina mantuvo incluso al pensamiento de muchos colegas tuyos que cuando hablan en televisión se dedican a hablar mal de los políticos. Está bien. No, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. ¿No debiera haber un realineamiento ideológico de los partidos políticos? Yo creo en eso. Estamos viendo la implosión de una gestión de gobierno donde parte del gobierno piensa una cosa, tiene una idea totalmente distinta a lo que debe ser la economía y se expresa en la palabra de la vicepresidenta hasta que se cayó de temas económicos, se daba cuenta que explotaba todo. Y parte del gobierno piensa, tal vez Alberto Fernández, Sergio Massa, piensa otra cosa, que es un poco lo que está haciendo hoy el ministro de Economía. Más puntualmente pero voy hacia adelante, voy hacia adelante. Lo mismo pasa en Juntos por el Cambio. Hay sectores muy liberales y hay sectores muy socialdemócratas en Juntos por el Cambio, del radicalismo y demás. No sería... Hay que dirimir el debate. Pero ¿no sería mejor, en vez de hacer esas coaliciones que son muy difíciles para gobernar, un poco lo que le pasó a usted también, que tenía ideas totalmente distintas dentro del kirchnerismo, ¿no habría que haber un realineamiento ideológico? Tal vez, no sé, usted tendría que estar con Bullrich, no sé si con Milei, otros con Macri. Yo tengo... El kirchnerismo por otro lado. Maximiliano, es público. Yo tengo, indudablemente, en mi visión del país, e incluso hasta una visión desde el punto de vista ideológico, aun cuando las ideologías tienen valor relativo hoy en las sociedades, yo tengo una mirada más de centro-derecha democrática. No tengo una construcción autoritaria ni fascistoide. ¿Pero quién tiene eso hoy en la política argentina? No lo veo. Ese fenómeno no lo veo. No lo veo. Algunos confunden derecha con fascismo y no lo veo. Yo no lo veo. Lo que te digo es que una fuerza de centro-derecha en la Argentina con ideas claras me parece que sería importante. Este es el debate que hoy tiene Juntos por el Cambio. Estoy más cerca de Mauricio Macri y estoy más cerca de Patricia Bullrich en términos de esa visión de lo que la Argentina necesitaría para una fuerza de oposición, porque para centro-izquierda, socialdemócratas o para izquierda incluso, hay muchos hombres que vienen de sectores de la izquierda y que incluso tienen legitimidad y de pensar de esa manera, están en el gobierno hoy. O sea que para tener un modelo opositor diferenciado, me parece que habría que construir... Bueno, el debate que estamos teniendo hoy es un debate que lógicamente se dirime en el plan de gobierno y también en los liderazgos, porque los proyectos políticos que no tengan liderazgo y un programa no tienen ninguna posibilidad de ganar las elecciones. Voy a abrir el juego. Y te voy a dejar, después lo mirás tranquilo. Antes le quiero hacer unas preguntas, le quieren hacer unas preguntas mis colegas. ¿Cómo no? Florencia Halfon le quería hacer una pregunta a Pichetto. Con mucho gusto. Bueno, le quería hacer otra, pero ahora que está hablando de esto me quedé pensando en cuáles son los límites de ese acuerdo democrático, pensando, por ejemplo, en que Javier Milei tiene, por un lado, un discurso antipolítica y, por otro lado, muy perteneciente a la política y cercano a la política de todos los tiempos. Digo, ¿hasta ahí se puede llegar en esa alianza en la que usted piensa? Yo creo que la Argentina necesita una visión de unidad nacional y, dirimido el proceso electoral del año que viene, un acuerdo programático sobre política de Estado. La Argentina tiene una potencialidad extraordinaria en energía, pero para eso tiene que tener leyes marcos que permitan que los que inviertan retiren utilidades, los valores que se producen de gas y de petróleo sean valores internacionales. En fin, hay un conjunto de reglas que en el mundo tenés que cumplir para que eso sea viable. La energía, la agroindustria, la biotecnología aplicada a la agroindustria, el trabajo. El motor central de la Argentina debe ser el trabajo. Terminar con el mundo plan. El mundo plan te derrota, te manda a la decadencia. No salimos rezando y dando planes. No salimos. ¿Terminar es de un momento a otro? Hay que hacerlo con responsabilidad. Y te digo más, puede haber gente que necesite un apoyo del Estado, pero para eso tenés que tener... El Estado tiene capacidades, instrumentos para identificar a la persona y tener una relación directa con la persona, mediante el sistema bancario, como la UH. Nada de intermediación, ningún intermediario, ningún movimiento social que después agarra a la gente y la lleva a la calle. No, directo, el Estado con la gente, por un tiempo. Y en el medio tenés que generar política, bajar impuestos, bajar carga impositiva, modernizar normas laborales, tenés que construir un mundo
que tenga una visión productivista y de crecimiento y de empleo. El otro tema del que quería hablar era el fallo de la Corte de ayer, no para meterme profundamente en este tema y tampoco para debatir, hay gente a la que le importa y hay gente a la que no, pero sí, como usted es alguien a quien le importa mucho el asunto institucional, quería preguntarle si usted cree que en el fallo de la Corte de ayer y en los últimos está interviniendo la Corte en el Poder Legislativo o si le parece que está haciendo lo que tiene que hacer. La verdad que la maniobra fue muy burda. Dividiste el bloque. El bloque tenía una identidad, una unidad, venía constituido, lo cambiaste una semana antes. Con acuerdo del radicalismo. ¿Cómo con un acuerdo? Bueno, hubo una conversación, se dividieron. No, yo desconozco eso. Lo que hubo es un planteo de juez que fue primero al contencioso administrativo, hizo todo el tránsito y luego llegó a la Corte. La Corte considera de que ha habido indudablemente una maniobra que no tiene un contenido constitucional y la mandó a nulificar. Y va a haber que cumplirla, porque me parece que se tiene que constituir nuevamente el Consejo. Incluso este plazo de juez, si entrara, no creo que entre ahora, son 10 días, porque se va a empezar a funcionar el nuevo Consejo de la Magistratura. Sí. Pero viene del fallo anterior de la Corte. Claro, pero la Corte lo que está marcando es de que la maniobra de dividir el bloque, un bloque que estaba unido, integrado, que era el bloque de la mayoría, al dividirlo vos le quitaste el lugar a la minoría, que es lo que determina la vigencia de la ley anterior del Consejo de la Magistratura, que la Corte puso en vigencia derogando la del 2006 y restableciendo la primera ley del Consejo con 20 miembros. ¿No le parece que se está metiendo en el Poder Legislativo? Resolvió una cuestión puntual que indudablemente lo que desnudó fue una maniobra para tener la representación de la minoría. Me parece que esto es lo que abordó la Corte. Mirá que con Pichetto de jefe de bloque se le ocurrieron muchas a Pichetto y a Cristina, pero esa no se le ocurrió. No, porque se le han ocurrido, yo me lo imagino a Cristina presidenta llamándolo durante 2 periodos, 8 años de gobierno. ¿A qué hora llamaba la presidenta? El marido de ella me llamaba muy temprano. Néstor Kirchner era un hombre que a las 6:30, 7 había leído todos los medios. Sí. 7:15, 7:30 me estaba llamando a mi casa. Ella me solía llamar también a la mañana o a la tarde cuando veía... ¿Y a la noche tarde también? Y a la noche también. Cuando había obviamente sesión a cualquier hora. Sí, en general siempre fue respetuosa de la tarea. Sí. Y siempre tuvo un trato también respetuoso y correcto. No me vas a encontrar en videos hablando mal, haciendo judicialismo. No me vas a encontrar a mí. Yo tengo siempre una mirada institucional sobre los temas. Sí. Justamente eso le quería preguntar. Usted fue hasta un defensor de Cristina Kirchner en la etapa del macrismo cuando... No he sido defensor. Lo que he sostenido es un principio de que la prisión preventiva no podía ser aplicada a alguien que estaba representando a un espacio político en el Senado. Cuando hubiera sentencia firme y vinieran con el pedido de desafuero, lógicamente el Senado tenía que responder. Esto es lo que me parece que nunca quedó claro. Y lo apliqué también con otros senadores, como el caso de Carlos Menem, donde nunca hubo sentencia firme. Menem se murió sin sentencia firme. Esta es otra de los problemas que hay que abordar con el sistema judicial, la lentitud de las causas. ¿Qué opina de la causa que tiene ahora Cristina Kirchner, el tema de la obra pública en Santa Cruz? No puedo opinar porque no lo conozco el expediente. Yo di una opinión en su momento que causó una gran conmoción desde el punto de vista de lo incorrecto de mi respuesta. Dije que... ¿Qué dije? Que la figura de la asociación ilícita era de difícil prueba. Que es una figura del año 1920, armada para el anarquismo, qué sé yo... Y que hay además un fallo que se llama Escapolán, que está en la Corte, que tiene que ver con la causa armas, que establece, fallo de la Corte importante, que tenía jueces como Fay, como el propio Petracchi, y que establece una serie de rigores y de límites para la figura de la asociación ilícita. Lo dije en su momento, bueno, hubo un gran debate. Está medio flojo de papel. La última. No conozco el expediente. Lo que te quiero decir es que... en orden a la figura de la asociación ilícita, yo opiné que me parecía que le iba a costar mucho probarla esa medida. Las otras causas, los otros hechos que están siendo analizados como la
presunta defraudación. Bueno, eso lo tendrá que dirimir el tribunal. Usted habló de liderazgos recién hace un ratito. Y hay dos liderazgos claros, tanto en el Frente de Todos, como el caso de Cristina Kirchner, como en Juntos por el Cambio, el de Mauricio Macri. Si bien aparecen muchos precandidatos, pero usted se imagina que el año que viene, conociendo tanto de un lado como del otro, vamos a tener un posible enfrentamiento en el que Mauricio Macri y Cristina Kirchner Yo no sean lo candidatos. descarto para nada, ese escenario lo he dicho también en otros medios. No descarto para nada ese escenario, es un escenario totalmente probable. Cuando uno analiza el discurso de la vicepresidenta en el espacio metalúrgico, se da cuenta que además ella está tomando también algunas cuestiones que tomó Lula en su campaña. En la Argentina hay una visión de que el pasado era mejor, que el presente es malo y el futuro va a ser peor. Y ese escenario es de una profunda desazón, Pero bueno, ella empezó a utilizar esos mecanismos. Incluso dijo, me estoy refiriendo a la vicepresidenta, dijo, cuidado que en el 2011 el salario fue el mejor en relación al PBI. ¿Qué digo? Los presidentes en la Argentina tienen un plano de superioridad en términos de liderazgo, son conocidos en cada rincón, el rincón más humilde de la Argentina, sus ideas están instaladas, su visión de país está instalado, y la verdad, puede ser un escenario totalmente probable. Yo lo veo también muy bien a Macri. Todavía no ha decidido él qué es lo que va a hacer. Ahora, pero Pichetto, no descartaría ese escenario. le hago la última con esto, porque más allá, yo la verdad que veo el Consejo de la Magistratura, las especulaciones electorales. Si la Argentina el año que viene es un escenario, como el decía Redrado, 1% de crecimiento y 100% de inflación. Va a ser muy triste, muy Yo veo una situación, pero muy compleja desde el punto de vista institucional, político, social, y va a requerir mucha responsabilidad de la dirigencia política para poder atravesar este escenario que no sea peor, ¿no? Que no haya riesgos mayores. Hasta ahora se ha tenido y creo que, bueno, hay un proceso que el año que viene que va a estar en marcha a partir ya casi del mes de marzo, abril, que implica el armado de las listas para la primaria, que afortunadamente parece que se ha desistido. Por supuesto que hay que llegar medianamente razonable, no puede caer, no puede haber un incendio y en el medio procesos electorales. Si eso va a ocurrir, indudablemente que el gobierno tendría que tomar otro tipo de medidas, como tal vez anticipar para colocar un marco de expectativa en el resultado electoral. Pero bueno, no quiero anunciar ninguna situación dramática. Es decir, algún plan más fuerte durante el verano para poder tener después algún margen de maniobra. Yo veo peligroso el tema de la reserva del Banco Central. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hay sostenibilidad y pueden arribar. También lo veo muy mal al oficialismo en términos electorales. No hay nada para festejar acá. En términos, digamos, de la pandemia y la cuarentena fue una catástrofe. Todavía ese tema no se revisó en la Argentina. La irresponsabilidad con la que tratamos de que la gente se quedara casi un año en la casa y se fundiera. Y mientras tanto le dábamos a la máquina. Pichetto, gracias. Muchas gracias. Muy amable, como siempre. Ahí está Miguel Ángel Pichetto. Vamos a ir a una tanda. El presidente está viajando al G20, está viajando a Europa, Esta noche. Candelaria. Esta misma noche está viajando Maxi. Va a participar de las reuniones del G20, va a asistir a una invitación que le hizo también Emmanuel Macron, va a estar en Francia. Estuvo unos minutitos en la reunión de jefatura, la reunión de gabinete que se hizo esta mañana en la Casa Rosada, hacía 3 semanas que no se hacía. Pasó, saludó a los ministros que estaban, estuvo allí unos 10, 15 minutos y después se fue a su despacho a preparar todo para el viaje porque se va esta noche y va a estar 4 o 5 días afuera. Está el móvil de América en Qatar, está Caleb Hayar ahí en Qatar. Caleb, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, el placer de escucharte, a todo el equipo y a la audiencia también. ¿Cómo va? Bien, bien. Bueno, ¿cómo se está viviendo la previa del Mundial ahí en Qatar? Bueno, ¿qué se mueve ahí, digamos, no? Me imagino que debe ser un lugar muy, muy caro, donde, sobre todo para los argentinos, con el dólar a 300, debemos mirar las cosas 3 veces antes de comprar algo.
Bueno, cuando son las 20:22, recordamos siempre que hay 6 horas de diferencia con la República Argentina y la verdad que para nosotros creo que hasta cruzar al Uruguay es caro para los argentinos, ni hablar aquí en Qatar donde el poder adquisitivo es tan alto que todos los precios están acorde al poder adquisitivo que tiene la gente que vive en este lugar. Entonces sí, hay que recorrer mucho, yo siempre doy los ejemplos de si vas a comer a un restaurante, ir en las calles laterales y no tanto en las avenidas que a veces son un poquito más caros. Después los supermercados también, buscar las ofertas o comprarte algo en el supermercado y llevártelo al hotel y hacerte unos sanguchitos para economizar, porque realmente el que va al Mundial con un low cost, que estuvo sacando un pasaje quizás con alguna oferta o juntando esos ahorros de un Mundial para el otro, que hay muchos argentinos que hacen eso, está muy caro y los precios igual, esto es un dato importante, el gobierno está cuidando para que no suban. De hecho, hace un ratito antes de salir contigo fui a cambiar dólares y en marzo lo cambié a 3.64. ¿Cuánto están ahora que estamos en noviembre? 3.64. No hay modificación del dólar. La misma cotización. ¿Y cuánto sale una comida? No sé si, me imagino que sí, debe haber McDonald's ahí, un combo. ¿Cuáles son los valores promedio? No sé, comprar una gaseosa típica, la Coca. Digamos, ¿cuáles son los valores que se manejan? Yo sé que a vos te gustan los números, Maxi, así que tenemos preparados el combo. Más que el combo de hamburguesas, vamos con el combo shawarma, que es lo que más se come aquí, vos, claro. Shawarma al paso, que en Argentina también se come bastante, sí, pero bueno, riquísimo. acá lo encontrás por todo, muy rico, por todos lados. Está a partir de entre 10 a 30 real catarí, que para hacer la cuenta exacta, cada uno después que lo tome con el dólar que quiera, dólar Qatar, dólar blue, o bueno, el dólar oficial. Pero la cuenta es la siguiente, si con 100 dólares me dan 364 real catarí, 100 dólares, 364 real catarí, 20 real catarí o 30, yo hago la cuenta para redonda, es 20 son 2.000 pesos argentinos, 30 real catarí, 3.000 pesos argentinos. Entonces más o menos el combo está, depende de dónde lo busques, pero está en esos precios el relevamiento que hicimos en otras salidas. Conseguimos uno mucho más barato, de 8 real catarí, que serían 800 pesos, pero con una gaseosa y unas papas fritas, por 3.500 pesos comés, siempre que hablamos que el shawarma es una comida rápida y low cost. Después si quieres ir a comer con un banquete, la comida tradicional, con hummus, con laban, con cordero, con arroz, esos platos grandes, bueno, ahí vas a gastar mucho más. Sí, pero no es tan caro, digamos, es un poco el precio de lo que le sale a cualquier argentino, no sé, que va a Uruguay o que va a Chile o obviamente que va a Estados Unidos. Pero ni cerca incluso que la Argentina. ¿Cómo? O sea, la Argentina nada que ver. 3.500 es ya una comida mucho más cara que la básica. Sí, pero bueno, un combo... Sí, porque me estabas diciendo 10 cataríes, ¿cuántos dólares es? 10 cataríes, yo hago la cuenta en pesos, son 1.000. Son 1.000 pesos. Es un poquito menos, que de hecho está bueno porque si gasto 1.000 pesos, en verdad está gastando por ahí 900. No, pero está bien, pero por eso me estaba diciendo que por ahí conseguías ese combo a 10 cataríes. Sí. 1.000 pesos. Claro, pero dice que ese es el más difícil de conseguir, que conseguía 20, 30. Por eso. Pero bueno, ponele No. A ver. Perdón. El precio está entre los 10 y 30 real catarí. No es que es difícil. Yo conseguí uno porque, bueno, hice un informe para una de los programas que fui a buscar el más barato y lo conseguí 8 real catarí. Pero a partir de 10, yo para ponerle un parámetro al argentino, 10 y 30 vas a conseguir, también puedes conseguir de 35 y por ahí conseguís un shawarma en las afueras de Doha, 5 real catarí, que serían 500 pesos. Pero para 15, a 15 son 1.500 pesos. A 15 son 1.500 pesos. Sí, a 15 sí. Hoy un combo de las hamburguesas más conocidas o de la competencia o lo que fuera, no baja de ese precio. No, eso o sea, me está diciendo que sale lo mismo que comemos acá, una comida rápida en Argentina. Una hamburguesa. Sí, por lo menos nosotros el relevamiento que hacemos, y mirá que yo pateo, estamos 12, 15 horas caminando, vamos, venimos, y mientras tanto, entre que salimos al aire, comemos también nosotros con el equipo, y tratamos de buscar esos precios que nos sirvan a nosotros, y está más o menos así. Obviamente, si le agregas una gaseosa y unas papas fritas, se te puede ir a 20, 25, 2.500 pesos, 2.000 pesos, aproximadamente. Siempre hablamos de la comida rápida. Separamos después lo que es ir a comer a un restaurante de lujo, y depende de la zona. Pues si te vas a La Perla, que ahora en un ratito vamos a hacer una salida desde allí, es mucho más caro porque también hay un poder adquisitivo que es una de las zonas más exclusivas de Doha, Qatar. El tema de la hotelería, el transporte, los taxis. Bueno, ese tema vamos a separar en dos cuestiones.
hospedaje a partir del 20 de noviembre al 20 de diciembre lo toma FIFA. O sea, vos tenés que tener la Haya Car y con eso acceder al hospedaje que FIFA te da. O sea, todos los hoteles están bloqueados por FIFA. ¿Qué quiere decir? Que yo para alquilar no es que llamo al hotel, tengo un amigo en la recepción, el manager, o a través de las aplicaciones y alquilo. No, tenés que hacerlo a través de FIFA. Y los precios oscilan a partir de... Ya ahora no quedan los baratos de $84, pero $200 en adelante. Nosotros ahora próximamente vamos a hacer una salida desde el Quai Taifán, que es un lugar donde hay unas carpas que montaron, que no tienen baño, o sea, tienen baño, no baño privado, tenés que ir como unos baños públicos, y la noche sale $200. Es como una puesta en el desierto, que no es desierto, es en una isla muy lindo, y vamos a hacer unos relevamientos, y quizás vamos a estar parando allí, porque como experiencia está muy bueno, va a haber shows, bueno, es como una especie de fan zone. Y los taxis después también oscilan. Hay una aplicación, que es una aplicación del Estado, que esto no es la que todos conocemos con nombre de U, que se llama Carwa Taxi. Bájenla los argentinos que vengan, Carwa con K, si lo quieren poner en el graph, que es muy barata y los choferes no te pasean, porque como son empleados del gobierno, le da lo mismo si vos haces un viaje largo o corto, si te vas de acá a la China. Entonces es mucho más económica, nosotros usamos la Carwa Taxi, soy fanático de Carwa. Caleb, ¿qué pasa con el tema de los laburantes allá? Me contaban que había muchos argentinos que habían ido a trabajar como empleos temporarios en hotelería, en gastronomía, porque las empresas principales han hecho como becas internacionales, ¿no? Para el tiempo del Mundial, que necesitan mucho empleo adicional temporario en todo el mundo. Y hay argentinos que también han aplicado a eso. Bueno, hay mucho argentino trabajando aquí, no solo los que vinieron especialmente para hacer como el 2x1. Trabajo en Qatar, Doha, y de paso vivo el Mundial, que eso es algo para los chicos jóvenes generalmente, o chicas que vienen. Estuve hablando con muchos que hicieron eso, pero hay otros que trabajan durante todo el año o mismo se van a quedar después del Mundial, porque siempre decimos lo mismo, Maxi, creo que te escuché muchas veces a vos que lo decís al aire. El talento argentino vale. Nosotros tenemos una buena materia prima, entonces es muy requerido al nivel mundial porque el argentino resuelve. O sea, tenés un problema y te lo resuelve. Y aquí hay mucho argentino trabajando en distintas áreas, ¿no? Marketing, hoteles, gastronomía hay mucho. Y además, como acá, en cada local, por ejemplo, un local chiquitito, por ahí tiene 15, 20 empleados. No argentinos, no hablo de distintas nacionalidades. O sea, te atienden rápido. Uno te trae la gaseosa, el otro te trae la comida, el otro te trae la servilleta. Es como que te quieren dar un excelente servicio, porque el catarí es muy exigente en ese sentido, y obviamente todo el mundo que se sienta a comer. Entonces vos te acostumbrás, seas quien sea, si sos catarí o no, a comer y que el servicio sea de primer nivel, y eso requiere gente que venga y trabaje. Caleb, te agradezco, la verdad que vamos a seguir en contacto seguramente. Estás ahí integrando el equipo de América que hace obviamente toda una cobertura exclusiva del Mundial y ya tenemos ahí la avanzada, todo el equipo días antes de que comience el Mundial. Gracias, Caleb, estamos en contacto. Un placer y primera vez que salgo contigo, Maxi, así que contento. ¿Viste? Y cero fútbol, porque yo soy así, cero fútbol. De verdad, no. pero esto le interesa a los argentinos, así podemos que está hablar de cualquier cosa menos de fútbol. No sé qué vamos a hacer después del 20 de noviembre. Un abrazo. Ahí estaba. Dale, chau, un abrazo. Contando un poquito qué está pasando allá en Qatar, muy interesante, digamos, ¿no? Porque es una cultura totalmente distinta. 7% dio la inflación en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, Maxi, 7%. Siempre sabemos primero el dato de la inflación de la ciudad de Buenos Aires un poco antes de que se conozca la inflación que difunde el INDEC a nivel nacional. A ver, ¿qué es lo que más preocupa? Que en general el número de la ciudad de Buenos Aires es por debajo de lo que termina siendo el dato nacional, pero marca una tendencia. Por ejemplo, en septiembre habíamos visto que en la Ciudad de Buenos Aires la inflación fue del 5,6 y a nivel nacional el INDEC finalmente dio 6,2. Ese fue un mes en el que ambos tuvieron una pequeña baja en materia de inflación. Ahora, este mes, octubre, 7% en la Ciudad de Buenos Aires, preocupa y mucho, porque significa que tenemos que esperar lo que ya se sabe en la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y en el INDEC, que seguramente la inflación de octubre va a dar más alta que la de septiembre. Algunas cosas que preocupan, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, una de las cuestiones más importantes fue el aumento en educación, 13,4% aumentó el costo de la educación. Tiene que ver con aumento de las cuotas en los colegios privados, algunos con subsidio del Estado, otros no, pero hubo un fuerte aumento en las cuotas. Restaurantes y hotelería, 9,3. Se recuperan de una manera impresionante en algunos sectores el consumo en restaurantes, pero también vemos este aumento fuerte en la Ciudad de Buenos Aires en materia de precios.
La salud 8,9, tiene que ver con un aumento que se autorizó para las prepagas. Pero además, cuando empezamos a ver alimentos, hay aumentos muy fuertes. En alimentos te da 7% y tenés aumentos fuertes en verduras, casi el 10%, lácteos 7,8%, pan y cereales 6,5% y carnes casi un 5%. Es decir, hay todo un fuerte aumento en alimentos que se nota también que las consultoras lo están midiendo, las privadas, tratando de tener un indicador de cómo va a dar finalmente el dato del INDEC, y todo indica que octubre es un mes muy difícil para el tema de inflación. No sé si está la placa de la inflación general ahí en la ciudad de Buenos Aires, que es la primera de las placas. Ahí muestra el 7% de inflación en octubre, porque ahí se va a ver la interanual, últimos 12 meses en la ciudad de Buenos Aires, que está dando 84,7%. 84,7%, casi 85%. Pero atención, que el INDEC va a dar más alto, digamos, no el 7%, va a dar menos del 7%, pero la interanual del INDEC da más alta que en la ciudad de Buenos Aires. La interanual del INDEC va a estar cerca del 90% últimos 12 meses. Esto significa que para la ciudad la inflación está corriendo supuestamente al 85% últimos 12 meses, pero la del INDEC viene en el registro más alta. Es como si se movieran paralelamente en un rango de precios. Con una pequeña diferencia. Exactamente, con una diferencia, con lo cual el gobierno va a ver, cuando se conozca la inflación, si da 6, 6,5, 6,3% el dato de octubre. Arriba de 6,2 seguro. Una inflación que va a estar corriendo cerca del 90% anual, ya en octubre, últimos 12 meses. Vamos a ver qué está pasando en un autoservicio. Ahí está Marta, como siempre, que la consultamos. Marta, gracias, como siempre, por atendernos. Estás ahí en un autoservicio. Sí. Y está Buenas Isaac. tardes, Maxi. Gracias por atendernos. Está Isaac Rugni, director de ISEPSI, que releva precios en el Gran Buenos Aires y que en el caso de los alimentos le ha dado 100% o más de 100% de aumento últimos 12 meses. Empiezo por vos, Marta. Bueno, ¿qué está pasando los últimos días en términos de precios? Se habla mucho ahora de los precios justos y demás, y también se habla de que justamente como se habla de los precios justos, es decir, esa negociación con las empresas, ha habido también nuevas remarcaciones en noviembre. Bueno, sí, Maxi, en este mes de noviembre hubo muchas remarcaciones, como también finalizamos el mes de octubre con muchos aumentos. Así que bueno, se incrementó el mes pasado con este mes, ya llegamos a este día, día 9, 10, como un 40% de aumento casi en la canasta básica en general. Es decir, algunos listados de precios que han venido con remarcaciones adicionales, porque todos los meses hay cambio de listados, obviamente, pero en noviembre ha habido un comportamiento más acelerado nuevamente. Exacto, sí. En los lácteos, como también en las bebidas gaseosas, también la parte de los quesos, fiambres, ahí hubo un fuerte incremento en aceites. Fue en general, pero más en los lácteos, que se vio en 2 semanas un 10, un 9%, que hace en 2 semanas casi un 20%. Es muchísimo en los productos de lácteo, yogures y bueno. ¿Por qué hubo 2 listas en lácteos? ¿Una hace 2 semanas y otra ahora? Sí, a fines de octubre y a principios de noviembre. Se superpusieron ahí 2 aumentos en muy poquito tiempo. En poco tiempo, sí. Que también en las bebidas gaseosas también sucedió igual, que hace cuestión de 10 días, a esto, en lo que estamos ahora, también hubo 2 aumentos. Un aumento de un 12% y un aumento de un 15%. Así que en periodo de 2 semanas, 15 días, fue un aumento bastante fuerte. alto. Sí, me dijeron cervezas también. Había habido un aumento muy fuerte en octubre y estaban ahora con aumentos en noviembre. Le voy a preguntar a Isaac Rudni, ¿qué está dando el relevamiento que ustedes habitualmente hacen en el Gran Buenos Aires? Bueno, como sabés, nosotros relevamos los 57 productos de la canasta básica en los negocios de cercanía del conurbano.
Lo que nos dio en octubre fue 7,74 el aumento mensual de los alimentos. Y para lo que va del año estamos en el orden del 86%, y lo más impactante es en el interanual de octubre a octubre nos dio por encima del 100%. Si lo desagregás por rubro, el rubro de verduras y frutas, que es el que hace tiempo viene encabezando todos los incrementos, en el mes de octubre nos dio casi un 20% de aumento en frutas y verduras. Y el interanual desde octubre del año pasado es el 158%. Bueno, obviamente son incrementos que no tienen equivalente en las remuneraciones. O sea, no hay obviamente remuneración, sobre todo de los sueldos mínimos, de las jubilaciones mínimas, de las asignaciones sociales que puedan alcanzar o equiparar esos aumentos. O sea, son aumentos de productos de la canasta básica. Nosotros relevamos, siempre orientamos a relevar de cada uno de estos productos el que sea más barato, el que se encuentre más barato independiente de la calidad, digamos, como para tener el parámetro de la canasta más austera. Y los resultados de los últimos 4 meses es que se ha acelerado incluso respecto a los primeros 6 meses del año, ¿no? Claro, Isaac, según esto que estás contando, bueno, ves una dinámica este año de una inflación que puede estar cercana al 100%, lo que es seguro es que la inflación de alimentos va a estar bien arriba del 100%. Totalmente, o sea, viste que en los meses anteriores se venía discutiendo si íbamos a llegar a las 3 cifras. Sí. Yo incluso opinaba que era difícil que sucediera eso, la veía más en el orden del 94, 95%, pero desgraciadamente ya tenemos las 3 cifras acá instaladas entre nosotros, y como decís, seguramente a fin de año vamos a tener un número superior al 100% con absoluta seguridad. Claro, y eso pone un escenario muy, muy complejo porque estamos viendo qué está pasando con todo el tema de planes sociales, jubilaciones, bueno, asignación por hijo, todo eso viene corriendo muy, muy para atrás. Estamos contando, ojo, el otro día contábamos que si le dan para el último aumento para jubilados y AUH, se le da 20% de aumento, está faltando todavía el dadito de salario para cerrar el último trimestre. Bueno, las jubilaciones van a terminar con un aumento y el AUH va a terminar con un aumento este año, enero-diciembre, del 79%. Eso hay que compararlo, 79%, hay que compararlo con una inflación de alimentos que este año, como dice Isaac, va a estar bien arriba del 100%. Una disparidad, pero muy, muy grande, bueno, que obviamente plantea todo un escenario muy, muy complejo. Isaac, si tomás, por ejemplo, te digo una última cosita. Si tomás, por ejemplo, la tarjeta alimentar, que es un parámetro porque es una asignación que desde el principio nació para ayudar a la familia a solventar sus alimentos. En su origen eran 6.000 pesos, ahora son 13.000 pesos. Haciendo el cálculo de la inflación deberían ser 20.000 pesos. Y estamos en 13.000 pesos. En 13.000 pesos. No se actualizó con la inflación. Isaac Rudnick, gracias. Marta Velardes, muy amables los dos. Me voy ahí al Ministerio de Desarrollo Social, porque está en conferencia de prensa la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, porque acaba de terminar la reunión con organizaciones sociales, con grupos piqueteros. Más información al respecto. Y por otro lado, los alimentos. Los movimientos sociales siempre en los piquetes y demás se quejaban, reiteraban su queja sobre la calidad de los alimentos, que no eran nutritivos sobre todo para los chicos. ¿Esto se va a mejorar? A ver, en principio tenemos que regularizar una situación que ha sido expuesta por el exministro Zabaleta. En el mes de octubre este ministerio tuvo un incumplimiento de la entrega de alimentos fundamentalmente
por la falta de ofertas de productos esenciales como fueron aceite, azúcar y harina, y que eso derivó justamente de una compensación para que no faltaran esos elementos esenciales en la mesa de los comedores comunitarios y de las bocas de expendio que tienen todas las organizaciones comunitarias de base del territorio nacional, y que eso es parte de lo que estamos cumpliendo en este momento con todos y cada uno de los responsables. Vamos a trabajar muy fuerte, no solamente de este momento, sino fundamentalmente de cara al 2023, con la calidad nutricional de lo que no solamente adquiere el Ministerio, sino en ampliar parte de los programas como el ProHuerta y Sembrar Soberanía, que son claves para nosotros a la hora de acercar la producción a los consumidores y a la red de contención que se establece en todo el territorio nacional a partir de acuerdos que llevamos también adelante con vastos sectores de la agricultura familiar. Así que el tema calidad va a ser un tema seguramente durante todo el 2023. Con respecto a la información pública, el exministro Zabaleta había realizado un pedido de informe al titular de la AFIP, en este caso al contador Carlos Castañeto, que fue elevado a este ministerio y que da cuenta de una información todavía estadística que no permite encontrar la nominalidad de esos datos, que dan cuenta de una necesidad que nosotros tomamos como válida, que es empezar a trabajar en articulación, lo vengo diciendo, tanto con el Ministerio de Trabajo, con AFIP, con este ministerio y fundamentalmente con el SINTIS, que es el sistema tributario y social, la base de información más grande que tiene la Argentina, para poder justamente no solamente entrecruzar datos en el momento del ingreso, del potenciar, sino que previo a la liquidación cada 30 días, que ese cruce de información nos permita trabajar con las certezas que necesitamos a la hora de transferir el recurso al potenciar trabajo. Hablando, ahora vamos a contar del tema este que hicieron el entrecruzamiento de datos en los que cobran planes sociales y apareció que algunos compraban dólares, que otros tenían propiedades. Que pagaban ganancias o bienes personales, por eso mismo, entonces así salta el dato. Es lo que dice que están tratando de chequear, a ver qué le pidieron a la AFIP, que confirme esta información y que diga dónde puede haber estado el error en el otorgamiento del plan. La reunión de recién, de la que está hablando la ministra en este momento, tiene que ver con un anuncio que había hecho el movimiento piquetero para mañana de hacer nuevamente una acampe en la 9 de julio. Ella lo recibió a Eduardo Bellimoni y a otros dirigentes sociales para conversar de este tema, y es por eso que la ministra está dando la conferencia ahora contando cómo estuvo esa reunión y bueno, lo que trataban desde el gobierno era evitar que la acampe se realice mañana. Sigue hablando Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social. Bueno, durante nuestro corte, Maxi, lo que aclaró la ministra es que no va a haber reapertura del programa Potenciar Trabajo. Es decir, en esto mantuvo la línea que Zabaleta tenía el anterior ministro en su diálogo con los dirigentes sociales. Les dijo que no puede reabrir para dar nuevos planes de Potenciar Trabajo. Recordemos que hay más o menos 1.300.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo y que en el mes de noviembre el monto del beneficio del plan social van a ser unos 27.275 pesos, cuando cobre en noviembre en el próximo mes. Pero no hay reapertura, que es la principal reclamo que está trayendo el movimiento piquetero al Ministerio de Desarrollo Social desde hace meses ya, con lo cual es muy probable, todavía no lo tenemos confirmado, pero que el acampe de mañana en la 9 de julio se realice de todas maneras, porque el gobierno no cedió en esto, no hay ninguna reapertura de los Potenciar Trabajo. ¿Y el acampe de mañana quién lo lidera? ¿Bellimoni? Bellimoni, exactamente. Mañana lo lidera con este reclamo que viene Partido Obrero y los sectores de izquierda. El Partido Obrero y los movimientos sociales que lo acompañan siempre planean este acampe en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social. Mañana seguramente a partir del mediodía ya tendremos más precisiones, pero en principio ese era el planteo original de ellos, para seguir reclamándole al gobierno la reapertura del programa Progresar Trabajo. Claro, estos programas se actualizan con el salario mínimo. Exacto. Que obviamente está quedando también atrás de la inflación. Pero después está toda la discusión de la actualización de la UH, claro, que no es algo que dispone Tolosa Paz, sino que lo dispone el ANSES. Pero eso también porque está atado al avance de las jubilaciones. Claro, y eso está muy atrasado, por eso va a quedar muy atrasado con la jubilación mínima, pero seguramente están evaluando a ver si hay algún bono de fin de año. El año pasado finalmente no hubo bonos porque, bueno, entraron en el plan de ajuste que Guzmán hizo rápidamente y, bueno, después terminaron deshaciéndolo, ¿no? Lo que pasa es que sí hay noviembre, diciembre para quienes no cobran ni siquiera AUH. Ese es el bono que hay.
Claro, el de los 45.000 de 45.000 pesos, pero que ha sido muy restrictivo. Claro. Es otro de los reclamos también de, es otro de los reclamos de los del piqueteros de piquetero, izquierda. exactamente, que por qué eso no se le entrega a aquellos que forman parte del potenciar trabajo o de otros beneficios sociales del Estado, que por qué solamente a aquellos que no tenían ningún plan social. Bueno, el gobierno ha dado la explicación de que eso es para tratar de atacar el tema de la indigencia para quienes no tenían ninguna asistencia del Estado, pero está reclamando el movimiento piquetero estos 45.000 pesos que se pagan en 2 veces, como bien decía Flor recién. ¿Qué está pasando con Larreta y un nuevo round con un sector de los docentes? Sí, en realidad en este caso un vicerrector, el del Mariano Acosta, el gobierno porteño decidió sancionarlo y publicar además que lo va a sancionar a partir de que el vicerrector apoyó a los chicos en las tomas. Estamos hablando de Julio Pascuarelli, que dio un discurso ante estudiantes y docentes, circuló el video y el gobierno porteño se enojó. Salió la ministra porteña Soledad Acuña a decir: en la escuela educamos para formar ciudadanos libres, con capacidades de pensar y elegir su futuro y no para bajar línea. Vamos a rechazar, dijo Soledad Acuña, estas actitudes, y puso una nota de Clarín donde se difundía justamente el discurso de este vicerrector, que no era más que bancar en un discurso político, algo que ya los chicos estaban haciendo durante las tomas, y se sube Larreta al tuit de la ministra para decir: hay límites que no se pueden cruzar, no vamos a permitir el adoctrinamiento, esta es la palabra que usan y vienen usando en la ciudad de Buenos Aires y que tanto irrita además a los docentes cuando hacen su reclamo. Quiero decir que evidentemente hay ahí una idea de ponerse efectivamente siempre del otro lado de esa discusión para dejar bien claro cuál es su posición. La prepotencia y la violencia no son formas de diálogo y no las queremos para nuestro país, dice el jefe de gobierno porteño, y van entonces a sancionar al vicerrector del Mariano Acosta. Sí, al margen de esta situación en particular, yo en ese tema de la escuela, digamos, y el tema político, yo siempre digo lo mismo. Hay diversas miradas de los padres y, bueno, es una situación incómoda donde se mire, como sería una situación incómoda si el vicerrector bajara una línea libertaria al estilo Milei o bajar una, que va a aparecer en cualquier momento. No, el vicerrector se acercó a una manifestación que ya existía, o sea, estaban los chicos pero que digo que después haga un discurso, Sí, pero se acercó a ese grupo de chicos que se estaban manifestando. No es que fue al aula a hablar con todos los chicos. ¿Hizo un discurso político? ¿Que era lo que se veía en el video o no? Bueno, hizo un discurso bancando esa toma con esos chicos. Claro, pero lo que yo digo es lo siguiente. Mañana va a haber tomas, muy probablemente, porque seguimos en este ritmo, digamos, ahí dentro de ese segmento etario, mucho chico que hoy va y no solamente se saca selfies con Milei, sino que lo consideran un líder. Dentro de un año eso va a ocurrir. Lo que yo digo es, también, si después se pone un vicerrector, una autoridad, digamos, a bancar con un discurso político que esté en línea con eso, va a generar ruido entre, no sé, entre el kirchnerismo, entre Juntos por el Cambio y demás. Eso. Pero más allá de eso, me parece que ese tema es un poco cotillón, digamos. Todos hacen su juego y el propio Larreta también hace su juego difundiendo, como decís esto, públicamente. ¿Se solucionó el tema de los residentes en la ciudad? Porque ojo que ahí vi una manifestación muy grande de médicos, que me parece muchísimo más relevante que este tipo de cosas. Que es la que contábamos ayer. No solo no se solucionó, sino que siguen en paro por tiempo indeterminado en un reclamo que es para que los residentes cobren más dinero y para que los concurrentes cobren algo, porque cobran 0 pesos. Ojo con ese tema, porque es una manifestación muy masiva que está generando muchísimas adhesiones entre residentes, médicos y demás, que efectivamente están muy mal pagos en todos lados, ¿eh? Sí. En el sector público, en el sector privado, en todos lados. Tenés un dato de Juntos por el Cambio. Sí, Juntos por el Cambio ayer tuvo su Zoom. ¿Te acordás que a la mañana tuvieron el desayuno del PRO donde limaron algunas asperezas? Después fue el turno de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que lo que planteó fue una especie de acuerdo de paz, más allá de que los otros socios que no son del PRO no habían estado en esas trifulcas, pero estuvieron todos los representantes del radicalismo, de la coalición cívica y de Encuentro Republicano de Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué decisiones se tomaron? Bueno, por un lado, textual te leo el comunicado, se ratificó el compromiso con la cohesión y la coherencia del espacio, pero además, lo más importante te diría a nivel nacional es que se acordó un mecanismo de selección de candidatos en el caso de los distritos donde no hubiera paso. ¿Qué es lo que se decidió? Bueno, se decidió que primero van a tratar de que haya algún tipo de acuerdo político y si no lo hubiera,
se van a hacer internas abiertas para dirimir las candidaturas a gobernador o a intendentes en los casos que correspondiera. La reunión dicen que fue buena, fue una reunión protocolar, pero se avanzó en la unidad y se consolidó la idea de postergarle la discusión sobre las candidaturas para marzo o abril del año que viene. Gracias a la gente de Varonil que siempre me acompañan, ahí en Corrientes 2238. Y están llegando. ¿Cómo entramos? Roberto, en el estilo. Si querés, soy el padre Roberto. El padre falta la. ¿Te falta algo para confesar? Yo te confieso. No. Ahí, la verdad, ahí atrás del biombo. Cada tanto hace. Diría mi madre, atrás del biombo no confesamos, ningún problema. No tengo nada para Detrás del biombo. No tengo... Bueno, sí, es cierto, tiene que haber un espacio de intimidad. Exactamente. Para confesar. Dame la bendición para que me pueda ir en paz. Que Dios te acompañe y Roberto te confiese. Marian. Bueno. Nos quedamos viendo. Está muy bien, a vos también. Estás muy flaco, ¿eh? Chao. Te queda muy bien.